Ay, Señor, ten misericordia. Con tanta necesidad que hay en el mundo y más esto, Señor, yo sé que cualquier persona se desespera. Yo te lo pido, Señor, ten misericordia. Tú eres un Dios de amor y misericordia. Sigue tocando cada vida, Señor Jesús, que está mandando ayuda. Sigue tocando personas que tengan la posibilidad económica también, Señor. A esas personas que son ricas, Padre. Tócala, blanda el corazón y que puedan dar ayuda, Señor. Señor, ten misericordia cada uno de sus hermanos, Señor. Y glorifícate en sus familiares, familiares que quizás están lejos en otro país, en otros países, que no pueden ver ciertamente la situación que están pasando ellos. Yo sé que ahí se desesperan. Jehová, fortalécelo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Ayúdanos a tener ese amor para siempre clamar, Señor, por unos por los otros, porque a eso tú nos llamas. Pero a clamar de corazón, aleluya. Danos esa sed, Señor, que solamente no vayamos ante ti a pedir por nosotros, sino que pidamos por cada una de las personas, Señor, que aún no conocemos. Oh Dios, y que quizás Aleluya. Pastor con nosotros, Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Amén, amén. Los grandes ministerios empiezan en cocina. Las grandes oraciones que se hacen en la cocina también. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos usado la cocina como el lugar de adoración, de alabanza, de exaltación a Dios? Un altar en la cocina. Gloria a Dios. Gracia y paz sean a todos ustedes en esta hora, esperando que la palabra del Señor nos hable a cada uno de nosotros. Hay palabras del Señor que se hablaron en un tiempo presente y se trataba de 400 años después. Y a veces hay cosas que escuchamos de parte del Señor que tienen que ver con un futuro. Eso llamaríamos a eso profecía. A veces estamos acostumbrados también a escuchar a Dios hablándonos en el ahora, y eso lo hace Dios. Y constantemente, a veces hay una palabra de enseñanza para que tengamos herramientas y estemos equipados en un momento preciso. De la forma que predicamos muchas veces, recuerde que la palabra dice que nosotros estamos sentados con Cristo. Entonces hay una realidad, y es que nosotros nos vemos caminando en la tierra. La palabra dice que estamos sentados con Cristo, pero nosotros nos vemos caminando a la tierra. Y a veces hacemos énfasis en ese creyente que está sentado con Cristo, que es una realidad, es una verdad. Nuestra vida está escondida en Cristo, pero también está la realidad del creyente que camina en esta tierra, del creyente que si viene un huracán también se le inunda la casa, del creyente que si tiembla la tierra también pasa, o si se mete alguna situación difícil, también pasa. Porque recuerden que la diferencia de nosotros con el que no conoce a Dios es que nosotros estamos en la roca. Recuérdense que la ilustración del que estaba en la roca, también se habla de otro que estaba en la arena, una casa que estaba en la arena, y dice que vino lo mismo sobre ellos, pero la casa que no se cayó fue aquella que tenía un buen fundamento. Entonces, esa es la diferencia que tenemos. A veces pasamos los mismos padecimientos que ellos, pasamos situaciones difíciles también, que ellos. Junto con ellos, al igual que el sol sale para todo, también la lluvia sale para todo. El huracán también a veces nos afecta. A veces, entonces, la palabra que recibimos son palabras para eso mismo, para que tengamos ese fundamento, para que si tenemos que pasar lo mismo que otros pasan, nuestra casa no se caiga, o no caiga nuestra casa, gloria a Dios. Así que, hermano, hay una palabra aquí que vamos a hablar en el día de hoy,
es el tiempo de transición. Esto es lo que vamos a hablar en el tiempo de transición. Quiero que podamos, que Dios nos permita transmitir esto de la manera clara, puede ser sencilla, pero que el Señor nos enseñe algo. Y quizá alguno de ustedes no será nada nuevo, sino recordándole algo. Y es el tiempo de transición. Es importante. Nosotros como iglesia, este tema no lo vamos a tomar como individual, como que esto es para el pastor, esto es para las pastoras, esto es para papi, esto es para... No. Vamos a ver este tema mirando el cuerpo de Cristo, mirando la iglesia, mirando la iglesia. No necesariamente es para mí este mensaje, aunque puede ser, aunque Dios hace esas cosas, pero vamos a mirarlo de esta manera. Una palabra para el cuerpo de Cristo, para la iglesia que está en esta tierra todavía, con grandes esperanzas y con grandes promesas. Amén, gloria a Dios. Entonces, voy a usar dos citas, y las dos citas están en Mateo 16:24. La otra es Lucas 14:27. Si usted de lo que anota y después lee, gloria a Dios, como lo debería. Mateo 16:24 y Lucas 14:27. Las palabras son muy bendecidas. Ellas son nuestro alimento espiritual. Doy gracias al Padre por la palabra, por permitirnos poder abrir la palabra, estar frente a ella y ser ministrado por ella. Padre, gracias por tu palabra. Abre nuestro corazón y que esta palabra sea ese alimento espiritual que necesitamos para que en medio de los tiempos difíciles mantengamos la fe y sigamos hacia adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Doy gracias por lo que oraron, lo que cantaron. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 16:24, Lucas 14:27. Gloria a Dios. Hay un tema bien interesante que escribí ese tema, y ese tema se trata de cómo decir Yeshua o Jesús. Es polémico ese tema. Yeshua o Jesús. Gloria a Dios. Bien interesante porque aprendemos algo. Un día en la congregación nos reunimos y aprendemos algo de eso. O yo le paso las notas mejor. Les paso las notas para que usted pueda leer. Gloria a Dios. Mateo 16:24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Usted oyó eso? Son pasajes muy conocidos. Ya hemos orado por la palabra. Hemos orado, mejor dicho. Son dos, Mateo 16:24, Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz, viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Muy, muy conocido estos pasajes. Amado, Jesús está mencionando la palabra discípulo, y ser discípulo de manera sencilla es ser un alumno, de manera sencilla, sin mucha complicación. Y un alumno desde la primaria llega hasta la universidad. Desde la primaria llega hasta a la universidad. El alumno se va encaminando a una graduación. Desde la primaria, el high school o el bachillerato, y va llegando a lo que es a ciertas graduaciones, hasta llegar a la universidad, y también se gradúa. Pero todo eso, el alumno va en calidad de alumno, aprendiendo cada día, aprendiendo en cada lección que se le va dando. Por lo tanto, amado, el ser un discípulo es lo mismo
Es lo mismo en nosotros, ser un alumno que vamos encaminándonos a un estado mejor. Como alumno nos vamos encaminando a un estado mejor, así como el que está en la primaria, así como el que está en el bachillerato, el que llega a la universidad. Entonces pasan cierto tiempo de año para llegar a una graduación. Ahora, debemos preguntarnos, ¿cuántos años tengo o cuántos años tenemos en el Evangelio? ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? ¿Y de qué me he graduado? ¿Qué tipo de graduación se ha producido en mi vida en todos estos años del Evangelio? Vamos a la escuela como alumnos, nos matriculamos, nos inscribimos con ese propósito de que al pasar los años ya nos graduemos de una carrera o estemos graduados. Por eso es la importancia de nosotros como padres de llevar a nuestros hijos a la escuela. Tenemos esa gran responsabilidad de llevar los hijos. Tenemos esa gran responsabilidad de estar ahí en las clases, en lo personal, porque sabemos que nos vamos a graduar de algo. Lo mismo debe pasar nosotros en calidad de alumno o el lenguaje que usa la palabra, en calidad de discípulo. ¿Qué es lo que se va a ir graduando en nuestra vida? Yo quiero leer Hebreos 5, 12 y 13. Dice, porque debiendo ser ya maestro. Entonces hay una graduación. Usted está oyendo, debiendo ser ya maestro. O sea que hay una graduación. O sea que nosotros no vamos al templo, al lugar de congregación por ir. Hay algo que se va perfeccionando en nosotros. Podemos decir así. Usted va adquiriendo ciertas habilidades en el caminar creyente, cristiano, en este caminar, de tal manera que usted llega a ser alguien con una especialidad. ¿Usted oyó eso? Voy a seguir leyendo. El verso 12, estamos en Hebreos 5, verso 12, dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo. Entonces nadie me dijo que yo tenía que graduarme de algo en esto. ¿Usted está oyendo? Tenía que graduarme de algo. Dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de transición. Estamos hablando del tiempo de transición. Pero fíjese lo que dice aquí, dice, porque es niño. O sea, hay un tiempo de transición donde dejamos un estado de ser para llegar a otro estado de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que nosotros experimentamos en la congregación es una transición que a veces nos molesta, no nos gusta. Si saltamos la transición, no quedamos como niños. Si saltamos la transición o no queremos esa transición que a veces pasan los niños tomando un examen, ya va llegando el examen, ya no vamos. Entonces hay una transición que va haciendo algo en nosotros para ir llevándonos a quedar como la voluntad de Dios lo ha establecido para nosotros. Entonces, como discípulos, como Jesús nos está diciendo, nos negamos a nosotros mismos. Para ir conforme a la voluntad de Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que Jesús está diciendo.
Entonces, cuando nos negamos a nosotros mismos, no luchamos con la transición, no luchamos con lo que Dios está haciendo. Ahora, voy a preguntar al cuerpo de Cristo, ¿dónde está nuestra especialidad en estos caminos? ¿Cuál es nuestra especialidad en estos caminos? Iglesia amada, el avance de una congregación en estos caminos se da en la unidad de aquellos que han pasado por una transición. Gloria a Dios. Si usted ve que miro para allá, estoy tratando de que esto se grabe y si Dios lo permite, puede servir de bendición a otros, no solamente a nosotros. Amén. Así que el avance de una congregación se da en la unidad de aquellos que pasan por una transición. Necesitamos esa transición que tú pasaste, la necesitamos. En algo te especializaste, gloria a Dios, algo adquiriste y esa especialidad que tú tienes la necesitamos en la congregación. Porque mire, hay gente que ha pasado por situaciones que yo le puedo poner un verso, le puedo poner, gloria a Dios, un rema, le puedo poner una frase, gloria a Dios, en calidad de pastor, le puedo poner una mano en el hombro y todo, con el corazón pastoral. Gloria a Dios. Pero tú tienes la palabra. Tú tienes una palabra que dice, yo pasé por ahí. Yo sé lo que es el dolor. Yo sé. Entonces, hay situaciones que hemos pasado, que se pasan en la vida, que debemos agarrarla para consolar a otros, para consolar a esto. Ahora, necesitamos esa gente que pasan o han pasado por transiciones. A veces la misma congregación pasa por transiciones, y pasar por una transición, estamos hablando de un tiempo incómodo. A veces nosotros, como se nos ha enseñado un evangelio tan fantasioso y no real, ¿usted está oyendo? Y otro nos mete unos cuentos y hay gente que nos engaña, amado. Nos habla mentiras para creerse superiores y no son capaces de decirnos ciertas verdades que necesitamos escuchar. Esa transición son incómodas y a veces entramos en una transición por lo que estamos orando. Estamos orando por cosas grandes, por cosas mayores, pero antes de llegar a esas cosas grandes, esas cosas mayores, necesitamos pasar por una transición. Eso lo vivió el pueblo de Dios. Eso lo viven los hombres de Dios, las mujeres de Dios, las congregaciones, las iglesias. Las congregaciones de años son testigos de transiciones incómodas que pasaron. Transiciones, entonces cuando la gente vamos, por decirlo así, a otro nivel, a otra experiencia mayor, a un avance mayor, nos frustramos todo, empezamos a mirarnos la cara porque nos sentimos incómodos, hay algo incómodo y entonces, ¿qué hacemos? Nos devolvemos, nos seguimos hacia adelante, porque pasar por transición es un tiempo difícil. Pasar por transición es un tiempo de muchas pruebas. Pasar por transición es un tiempo de ataque, incluso hasta de ataque. Pasar por transición es un tiempo de negarnos a lo que queremos. Es un tiempo, amado, muy difícil pasar por transición. Nosotros estudiamos el libro de Nehemías. Ellos iban a pasar en una transición donde ya las puertas no iban a estar quemadas, donde ya no, lo que estaba en ruinas se iba a levantar. ¿Alguien está oyendo? Lo que estaba en ruinas se iba a levantar, pero mientras esa transición iba, eran atacados por Sanballat y Tobías. Eran muy atacados. Y el enemigo estaba todavía mucho más nervioso porque se estaban poniendo los portillos de la puerta. Si se ponen los portillos, dicen, bueno, ahora las puertas se van a cerrar y no vamos a poder entrar. Gloria a Dios. Hay algo que se está poniendo en tu vida que el enemigo sabe que si eso se logra,
establecer, cerrar esos portillos y esa puerta se abre, Él va a tener que darte vuelta y rodearte y decir, ¿por dónde entro? No hay lugar, gloria a Dios. Esta gente han quedado bien, han pasado su transición, vámonos. Gloria a Dios. El enemigo no se puede quedar después de tu transición, tiene que salir huyendo, porque si se queda ahí, el Padre Eterno, Él mismo, lo saca. El enemigo que te molesta en la transición, Él sabe que tiene que irse antes que el Padre lo saque. ¿Alguien está ahí? Por eso dice la Escritura, resistir al diablo y de vosotros oirá. Mis amados iglesia, yo sé que ustedes han escuchado esto mucho. Esto es más una guerra de resistencia. De resistencia. Esto porque ya está ganada. Es una guerra de resistencia, de resistir al diablo y de vosotros huirá. Estamos siendo resistentes y después de la resistencia vamos a celebrar de que Dios nos ha dado la victoria, de que vamos a celebrar nuestra graduación. Vamos a celebrar nuestra graduación, de que hemos pasado de un estado a otro, amado, porque eso es lo que es transición. Transición es pasar de un estado a otro. Fíjense que podemos decir también que un tiempo de transición es un tiempo de donde incluso se sacude la barca. La barca es muy sacudida en el tiempo de transición. Por eso la palabra dice que no nos conformemos. A veces hay gente que no quiere enfrentar ciertas cosas porque está cómoda así. Está cómoda. El avance, cosas mayores, requiere de mayor responsabilidad, requiere de tantas cosas y a veces preferimos quedarnos cómodos. Fíjese, al ser la transición, el paso de un lugar a otro, y mencioné la barca que se sacudió, y ya ustedes saben que voy a leer en Marcos 4, 35 y 37, donde está Jesús ahí, donde está la palabra, donde Jesús dijo, pasemos al otro lado. Marcos 4, 35 y 37 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Diga conmigo, transición. Pasemos al otro lado. Gloria a Dios, Dios me habló. Gloria a Dios que Dios me habló. Pero mire qué pasa. Dice, y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Ya de aquí no pasamos. Era tan fuerte la tempestad que las olas entraban. Y bueno, la situación dice que ya no hay solución. De esta no nos salva ni el médico chino. Y no hay solución. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Nos centramos en la tempestad, olvidándonos de la palabra que dijo Jesús. Transición. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Fíjese que celebramos una palabra, pero a veces tenemos que celebrar un tiempo donde somos muy sacudidos. Por eso en la tempestad hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿a dónde que tú nos estás guiando? ¿A dónde vamos a quedar? ¿En qué me estoy especializando? ¿Cuál será mi especialidad después de esto? ¿En qué me estoy especializando? Mis amados, la bendición andaba en ello, en la barca. Y esa bendición era Jesús. Estaba ahí la bendición. Pero la transición, Jesús estaba en el proceso. Estaba en la transición, pero no se oía. Estaba dormido. Estaba dormido en esa transición. Una transición necesaria, donde ellos aprendieron algo muy poderoso. Mis amados,
algunos en la transición no llegan al otro lado. Esta es la parte triste, la que el coach no te quiere decir. Gloria a Dios. Pero algunos no llegan al otro lado en la transición. ¿Sabe por qué? Porque no resisten la espera. Mis amados, donde toda tempestad es calmada, gloria a Dios, nosotros pasamos al otro lado. Toda tempestad es calmada para pasar al otro lado. Toda tempestad se va a detener para que pasemos al otro lado. Pero fallamos en la transición por la espera. Y en esa transición, Jesús, tú no tienes cuidado de mí. Quizás nosotros no tengamos esa confianza o ese nivel de llegar a culpar a Dios o decir, Dios, ¿por qué? Pero quizás sí nos atrevemos a culpar al hermano, a culpar a los líderes, a culpar mi persona como pastor, a culpar que los hermanos no hacen esto, y en mi transición empiezo a culpar a todo el mundo. Culpar y en la transición, amado, al ser tan incómoda, a traer una administración tan negativa, no culpemos a otros, sino que vamos a unirnos en fe, porque vamos a llegar a una especialidad que necesitamos como iglesia, que necesitamos como congregación. Iglesia, estamos hablando de tiempo de transición, tiempo de cambio. Y creo que la iglesia de Cristo está experimentando cambio. El COVID-19 nos está haciendo experimentar cambios como iglesia. Todas estas cosas que están pasando y las que seguirán pasando y las que vendrán nos están llevando a cambios. Ya hay una nueva forma. Mire, ¿qué diría que nosotros íbamos a estar predicando en la computadora y en algo que se llama Zoom? Hay algo que vamos experimentando. La crisis, las necesidades nos hacen inventar cosas. Entonces, los procesos traen cambios, los procesos, toda esa transición que tenemos, hay un propósito. Mire, hay algo que es natural. Hay algo que es natural. La naturaleza habla, la naturaleza nos ministra. Dice que nos recordábamos a los 12 años que nos preguntábamos, y aquellos que nunca han escuchado el evangelio, ¿qué será de ellos? Entonces nos enseñaban a esa edad, los 12 años, nos enseñaban que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan, no hay excusa, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y hay una iglesia también que está contando la gloria de Dios. Tu vida está contando la gloria de Dios. Hay algo que es natural, y es que en un año pasamos por 4 estaciones: la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Y entonces hay transiciones, y todo esto se convierte en transiciones para nosotros. Pasemos de una estación a otra, vamos pasando, y todo eso es hasta llegar a fin de año, y hay cosas que nosotros nos vamos preparando. Ya en el invierno usted saca el coat, ya usted sabe, sabe cómo salir en el invierno, sabe cómo. Entonces la transición lo que hace es que te está llevando a algo, te está llevando a un lugar, te está llevando a algo. Dentro de las estaciones, esas transiciones que se ven dentro de las estaciones, te lleva a sembrar, en otra te lleva a cosechar. Llegamos a un punto de sembrar, llegamos a un punto de esa transición de espera, que llegamos a cosechar. Entonces, en tiempo de transición, la fe es determinante.
¿Usted oyó eso? En tiempo de transición, la fe es determinante. Fíjese que el que conoce el tiempo de siembra, tiene que la fe de él es determinante, porque él está creyendo que un día va a llover, que va a llegar una estación, que va a llegar un tiempo donde va a llover, y él lo está creyendo. Sembró creyendo que va a llover, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces la fe es determinante nosotros como creyentes en esta vida de transición. Ahora, para que pasen esas cosas dentro de la transición, hay algo que nos administra, y es que a veces pasan cosas que nos dicen: no es tiempo de sembrar, estando en el tiempo de siembra. Pasan cosas que nos dicen: no es tiempo de cosechar, cuando es tiempo de cosechar. Entonces ahí es donde es la dinámica de la transición, que yo tengo fe y reconozco un tiempo en medio de un tiempo incómodo, en tiempo de una dificultad. Reconozco un tiempo para hacer la voluntad de Dios. Pero si observo lo que me administra negativamente, hago observación en otra cosa y digo: no hay solución, no hay esperanza. Digo esto basándome en Eclesiastés 11:4. Eclesiastés 11:4 dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. ¿Qué es lo que yo estoy mirando que hace que yo no haga la voluntad de Dios? Entonces voy a quitar los ojos de eso, de ese pensamiento, de ese pasado, de cualquier cosa que me impide ser un sembrador, ser un segador, o no reconocer el tiempo. Dice que el que viento observa no sembrará. Algo ve que no lo hace sembrar, algo ve que no lo hace cegar, que no lo hace recoger. Gloria a Dios. Que en la transición, amado, podamos ver, gloria a Dios, que hay esperanza, que se puede seguir hacia adelante. Ahora, una iglesia en transición no debe dejar de trabajar. Voy a repetir eso. Una iglesia en transición no debe dejar de trabajar, aunque no sepa con claridad de su futuro. Porque a veces en la transición estamos como los discípulos. Lo único que vemos es viento, aire y lluvia. Todo lo vemos negativo. A veces estamos así. Y a veces la iglesia, en general, el cuerpo de Cristo, pasa en una transición difícil. Pero debemos trabajar aún en esa transición. Yo sé que de esto va a salir algo que va a resultar en bien para los propósitos de Dios, en bien, gloria a Dios, de tal manera que vamos a quedar bien, vamos a quedar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es fuerte la transición. Mire, Eclesiastés 11:6, ahí mismo, déjame moverlo aquí, Eclesiastés 11:6. Sean todos bienvenidos a esta vigilia de esta noche interesante de día de jueves. Amén. Por la mañana siembra tu semilla. Eclesiastés 11:6. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tus manos, porque no sabe cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Una iglesia en transición no deja de trabajar aunque no sepa con claridad de su futuro, porque a veces dejamos todo al razonamiento, y es importante el razonamiento, que razonemos la cosa, pero hay cientos de cosas espirituales que se nos escapan del razonamiento humano. No tienen lógica. Por eso estudiar la palabra es muy espiritual, y a veces le buscamos tanta lógica a la palabra, que después aparece un ateo que encuentra las cosas que no tienen lógica, y dice: aquí hay algo. Y aún los maestros
algunos maestros de las Escrituras se están uniendo a lo que es el sentido lógico de lo que es la palabra, pasando por alto lo sobrenatural, lo espiritual de lo que es la palabra. De tal manera que hay un debate teológico acerca de que si Elías fue vivo o tuvo que morir para... ¿Alguien está ahí? Entonces hay una discusión teológica si Elías se fue vivo o murió, que no fue, que tuvo que morir para ir. Y le buscan ciertas lógicas y le buscan ciertas cosas que quitándole lo que es lo sobrenatural de lo que realmente puede pasar o puede hacer un Dios todopoderoso. Al mismo Elías se dice en un debate teológico, se dice también que los cuervos no eran cuervos de lo que usted y yo tenemos en mente, que le llevaban los animales, sino que habían en esos alrededores un grupo que se le llamaban los cuervos, lo identificaban como cuervo, y así sucede. Entonces, y invalidamos una cosa buscándole un razonamiento humano, porque hay gente que hay que darle algo razonable, hay que explicarle lo inexplicable. Iglesia amada, si vamos a buscar respuesta a lo que realmente no tiene respuesta humana, nos vamos a frustrar. Hay cosas que se ocultan del conocimiento del hombre, y Dios lo estableció así, porque para que nosotros sepamos que el que tiene toda sabiduría es el Padre eterno. Y a veces hay que dar respuesta, y nosotros, sintiéndonos comprometidos a dar una respuesta, nos inventamos una. Y no se trata de inventarse una respuesta, sino que tengamos la respuesta de Dios para la persona. Los amigos de Job, tratando de darle la respuesta, la enredaron. Los amigos de Job tenían una buena teología, pero tenían una respuesta que no era la adecuada o la que se ajustaba a lo que se estaba pasando. Mis amados, la iglesia, el cuerpo de Cristo, está pasando por transiciones. Y la transición donde experimentamos, incluso hay transiciones. Recuerden que le hablé de la estación, de las estaciones donde está el invierno, el verano. Mire, hay transiciones donde experimentamos una frialdad. Y esa sí es fuerte. Entonces, en mi transición, si yo experimento frialdad, de acuerdo a lo que yo soy, voy a reaccionar. La frialdad, según la palabra en Proverbios 24, le da una excusa al perezoso. Así dice Proverbios 24, dice: el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. ¿Qué dice aquí? Que el perezoso no ara a causa del invierno. Es una excusa perfecta. En esa transición invernal, en esa transición, es una excusa perfecta. No siento, no esto, no. A veces no busquemos excusas, busquemos soluciones en Dios, y que Dios nos ayude y nos revele que nuestra reacción sea una reacción de un hombre y una mujer espiritual. En toda transición, amado, debemos ser esa iglesia militante, activa, resistiendo todo viento contrario. Necesitamos ser en toda transición una iglesia militante que se une para lograr el éxito o la victoria que debe lograr según va pasando su transición. Ahora, en la transición sale lo que yo soy. El invierno muestra la actitud del perezoso. Entonces, ¿qué hace el perezoso?
no hará. Entonces ahí está la actitud, porque es perezoso. No es que la transición lo hizo un perezoso. La transición sacó de él lo que él era. Gloria a Dios. O sea que si estamos en transición, amado, que salga lo bueno de ti, que salga lo que por todos estos años usted se ha estado especializando, porque hay algo que Dios lo está especializando, hay algo que Dios le está desarrollando en su vida, hay dones que se están desarrollando, hay cosas que se van formando en nosotros. En todos estos años hay algo que se va formando en nosotros. Por eso decimos, oh, cómo me gustaría pastorear por decirlo así, con la sabiduría que tengo ahora, no como la tuve al inicio o a mitad, pero toda una vida ministerial se convierte en vida de diferentes transiciones para llevarnos a nosotros a una madurez. ¿Alguien está aquí? Mis amados, Dios creó, para ya ir finalizando, Dios creó un sistema de cambio como parte de nuestra naturaleza. Nosotros tenemos un sistema de cambio como parte de nuestra naturaleza. De hecho, mire, escuché a Kenneth Copeland en estos días. Escuché hablando de que la sanidad está en nosotros. La sanidad ya está en nosotros, decía Kenneth Copeland. La sanidad está en nosotros. Pero me gustó algo, y es que él hablaba con un amigo doctor. Y es algo que usted sabe, y es que el mismo cuerpo produce algo para sanarse por sí solo. Produce algo para sanarse por sí solo el cuerpo. Gloria a Dios. Entonces, la sanidad está en ti. Cuando usted se sienta enfermo, la sanidad está en ti. Está en ti la sanidad. Kenneth Copeland dijo eso. Gloria a Dios. Mis amados, 45 años son lo que yo tengo. Y 45 años atrás era un bebé pequeño. Mi comunicación era gritos, como todo bebé, ¿verdad? Gritos. Es la forma de comunicarse, es la única forma de decir, mamá, ven. Papá, ven. Gloria a Dios. 45 años atrás. No sé si nací pelón, pero quizá tenía pelo. Pero sí estoy seguro que no tenía bigote. Ni tenía barba. Pero crecí dentro de la transición natural de la vida. Fui creciendo y hoy no tengo pelo, ok, pero tengo bigote, tengo barba. Quizá por eso me estoy dejando la barba en protesta de por qué no tengo aquí arriba. Amén. Pero lo que quiero decirle es que hay un proceso natural. Hay un proceso, hay una transición natural que va haciendo algo en nosotros. Y eso fue lo que, mire, en Génesis 8:22, Dios estableció esos procesos naturales y esos cambios naturales que tenían que venir en la vida para darle paso a las estaciones. Dice Génesis 8:22. Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, y el verano y el invierno, y el día y la noche. Dice que todo eso no va a cesar. Lo que vivimos acá, en este lado de la tierra, en este pedacito de tierra, experimentamos el frío, experimentamos todo. Dice que eso siempre va a pasar. Usted y yo podemos ayunar para que eso no pase, va a pasar, porque eso trae su propósito. Porque una estación te lleva a otra. Y dentro de ella vamos celebrando ciertas cosas. Dentro de las estaciones vamos celebrando ciertas cosas. Mis amados, estamos en tiempo de transición. Es molestoso, es difícil, pero prepárate para celebrar tu graduación. Prepárate para celebrar el lugar donde fuiste guiado. Somos guiados. Estamos siendo guiados como pueblo de Dios. Estamos siendo guiados, muy guiados. ¿Para qué? Para a donde Dios quiere llevarnos. Quedemos tal y como Él es. Porque el propósito eterno es que Cristo sea formado en nosotros.
toda transición, nos va llevando a algo mejor, a algo mayor. Gloria a Dios. ¿Usted está oyendo? Cristo pasó por una fuerte transición para trasladarnos a nosotros a su reino. Eso lo dice Colosenses 1 por ahí, que fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Pero todo eso fue, Cristo pasó una transición fuerte. El Getsemaní habla de ese momento donde usted y yo queremos colgar los tenis no, como tirar la toalla. No queremos seguir, porque la transición, amado, si estamos señalados para hacer una iglesia de grandes victorias y de ayuda a nuestra comunidad y una iglesia de ayuda internacionalmente, local, una iglesia de gran bendición, tenemos que entonces entender la transición. Tenemos que entender, es molestoso, es doloroso, hay que esperar, gloria a Dios. Pero si Cristo lo logró en el Getsemaní, logró seguir determinado, seguir con el propósito de Dios, porque la transición, amado, cuando usted siente esos momentos incómodos, como nos enseñaba nuestra hermana Yesenia, ore, busque el rostro de Dios, gloria a Dios, porque a veces se nos está guiando a una dimensión, a un nivel, a algo mayor. Ore, gloria a Dios. Y a veces nos llegan esos momentos así, está llevando una transición, gloria a Dios. Pero viene una transición gloriosa que es un traslado, y es que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y dice, nosotros los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Hay una transición gloriosa. Si Dios permite algo peor que el COVID, bueno, tranquilo, no se va a suspender el viaje que un día usted y yo vamos a tener que irnos a juntarnos juntamente con Cristo, y aquellos que un día murieron estaremos juntos con ellos. Y cada uno cuando los que sufrieron mucho en la tierra dirán, valió la pena sufrir por el evangelio, valió la pena seguir hacia adelante, valió la pena dejar esto. Gloria a Dios, qué glorioso, qué hermoso, qué bueno. Gloria a Dios, que pasamos por transiciones que nos fueron madurando, transiciones que nos llevaron a una graduación. Entre nosotros hay gente especializada para poder considerar a otros. ¿Por qué a veces consideramos en amor a otros? Por la transición, por los procesos, Siempre he dicho esto, lo dije en una predicación, lo ha dicho como 2 o 3 veces. Necesitamos gente procesada, gente que sale de su proceso, gente que sale de su transición, gente que sale de lo que ha pasado terrible. Lo necesitamos, porque ellos no solamente van a hablar con un verso, sino que van a hablar con una experiencia. Van a hablar con el corazón en la mano, porque hay gente que te puede hablar con un verso y con ese mismo verso te agolpea, te hiere, no te considera y busca a otro para decir que ellos, para exaltar su... No, amados, mis amados, lo que hemos pasado en todos nuestros años nos ha ido doblegando y a reconocer que solo el Padre Eterno es grande y poderoso. Me he tomado mucho tiempo porque es un tema extenso, pero somos una iglesia en transición. El pueblo de Dios está en un tiempo de transición donde todo lo que vamos viendo nos está acercando cada día más a los eventos proféticos para ese maravilloso encuentro que es con Cristo Jesús. Para ese maravilloso momento donde veremos todo lo que se nos prometió, donde veremos, gloria a Dios,
todas esas cosas que se hablaron en Apocalipsis. Gloria a Dios. Y usted dirá, ¿qué catástrofe? No simplemente eso, sino aquellas calles de oro, aquel mar de cristal, aquellos gloriosos, aquel gran servicio de alabanza y de adoración, donde estaremos, usted y yo vamos a estar allí. Aquel momento donde nuestros nombres serán pronunciados porque están escritos en el libro de la vida. En aquel momento, amado, donde seremos encontrados y sentiremos paz al oír nuestro nombre. Gloria a Dios. Iglesia, se va a decir tu nombre. Se va a decir tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos entregas. Te damos muchas gracias, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Padre, a veces estamos así como los discípulos en tiempos de transición, incómodos, pensando que tú no tienes cuidado de nosotros, pensando, culpando al otro. Gloria a Dios, tomando determinaciones que no debemos tomar, Señor, en nuestro tiempo de transición. Que nos dobleguemos ante tu presencia y nos afirmemos más, gloria a Dios. Nos afirmemos más, que no sean tiempo de alejarnos, sino tiempo de acercarnos. Tiempo de hacer las cosas con cuidado, examinándonos a nosotros mismos, Señor. Examinándonos, velando, gloria a Dios. Y en alerta, y ser esa iglesia militante, esa iglesia firme, esa iglesia. Padre, somos un pueblo de victoria, porque nos reunimos entendiendo que sin ti nada podemos hacer. Señor, sí, vamos a ser esos alumnos, esos discípulos que vamos a ir graduándonos, especializándonos en algo para bendecir a muchos que han de venir. Hay gente que se nos van a acercar, que necesitan, gloria a Dios, vernos a nosotros, cómo nosotros tomamos nuestra cruz y cómo nosotros seguimos a Jesús. Señor, ayúdanos a llevar siempre nuestra cruz. Gloria a Dios, porque dice tu palabra que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este pueblo bendecido. Gloria a Dios, que aunque pasemos por el fuego, aunque pasemos, no importa la situación que pasemos, tú estás con nosotros. Oh, iglesia, te felicito porque te deleita en que Él está contigo. La escasez no te distrae. Lo que falta, lo que necesitas, no el COVID-19, nada de eso te distrae, sino que estás enfocado de que Él está contigo. Y si Él está contigo, gloria a Dios. En esos tiempos de transición, proceso, clama a Él. Clama a Él. Dice, Padre, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás conmigo. Aleluya. Y estoy señalado para victoria. Estoy señalado para triunfo. Gracias, Señor, gloria a Dios, porque tú lo harás constantemente. Gracias, Señor, porque me está guiando a lugares que yo no conozco. Me está guiando y me está convirtiendo en instrumento que yo nunca pensé que era un instrumento de tal forma. Gloria a Dios. Iglesia bendecida, gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Qué bueno que tuvimos este Zoom en el día de hoy. Bendiciones grandes.